Muy buenas tardes, estudiantes. El día de hoy, en el curso de Fundamentos de Economía, hablaremos sobre la infraestructura económica. En primer lugar, debemos referirnos al concepto de la infraestructura económica de un país. Esta se refiere al acervo físico y material representado por las obras de las vías de comunicación y el desarrollo urbano y rural. Tal es el caso de las carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de riego, suministro de agua potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energía eléctrica, entre otros. Ahora podemos decir que el objetivo principal de la infraestructura económica es brindar y proporcionar bienes y servicios que una sociedad o comunidad necesite. De esta forma, cuando se dispone de una calidad de infraestructura económica, esto se convierte en un factor de crecimiento económico, sostenibilidad del crecimiento, igualdad económica y social, e integración y competitividad regional. Pero también existen brechas, conocidas como brechas de infraestructura. En este tema trataremos dos tipos: la brecha en dimensión horizontal, que es aquella que surge con relación a algún objetivo determinado. Por ejemplo, la brecha con respecto a otros países, brecha con respecto a un determinado nivel de cobertura, etc. Ahora bien, la brecha en dimensión vertical es aquella que se define con respecto a factores internos del país o a la región bajo análisis, identificación de las diferencias que surgen entre la evolución de la oferta y la demanda interna de infraestructura. Debemos considerar 4 cuestiones en relación a la infraestructura. En primer lugar, debemos preguntarnos ¿cuál es la naturaleza de la infraestructura? ¿Cuáles son las características más destacadas que la diferencian de otros factores de producción? ¿Cuáles son los rendimientos de la inversión en infraestructura? ¿Cómo se evalúa y se realiza la inversión en infraestructura? ¿Cómo afecta la infraestructura a la tasa de crecimiento de un país? En tercer lugar tenemos ¿cómo debería proporcionarse la infraestructura? ¿Debería ser proporcionada por el gobierno? ¿Por el sector privado con una regulación estricta por parte del gobierno? ¿Por el sector privado con poca o ninguna regulación por parte del gobierno? Y finalmente, ¿la provisión de infraestructuras debería verse afectada por la fase de desarrollo económico de un país? De estas 4 cuestiones podemos ver que la primera comprende los 3 temas siguientes. Es necesario comprender la primera para poder entender de qué se tratan los siguientes 3 temas. Cada uno de los distintos tipos de infraestructura presentan sus propios retos. El segundo tema es fundamental para estimular la productividad general y elevar la calidad de vida. El tercer aspecto es básico para el debate político sobre la inversión en infraestructura, que plantea una larga lista de preguntas que no deja de crecer. El último asunto está relacionado con los países en vías de desarrollo, cuya infraestructura es típicamente menos sofisticada y extensa que la de los países desarrollados y además a menudo es gestionada de un modo más pobre y utilizada con menos eficacia. Finalmente, vamos a ver los factores de vulnerabilidad en la infraestructura económica. La vulnerabilidad se define como una medida de la propensión de un objeto, área, individuo, grupo, comunidad, país u otra entidad de caer en las consecuencias de una amenaza. Es importante recordar siempre que el simple grado de exposición a una amenaza no se traduce necesariamente en un desastre. Más bien existe solo cuando hay vulnerabilidad, ya sea en las estructuras o sistemas. La infraestructura, por su parte,
Por su propia naturaleza de estar dispersado por toda el área geográfica de un país, se enfrenta a un grado de exposición a una amenaza. Sin embargo, a través de la utilización de materiales resistentes a las amenazas, de un diseño más innovador, la contingencia y continuidad en la planificación de las operaciones y un acercamiento holístico al riesgo que tiene la comunidad al estar en amenaza, la vulnerabilidad en la infraestructura puede ser reducida. La comprensión de las fuentes de vulnerabilidad es la clave para reducirla o incluso eliminarla, ya sea a través de la mitigación predesastre y la planificación de la recuperación o por medio de la aplicación de medidas de reducción del ingreso durante la reconstrucción post-desastre. Esta es la bibliografía consultada en las cuales ustedes se pueden apoyar para poder obtener mayor información.